Hola a todos, gracias por pasar una vez más por mi canal. Yo soy Marilyn y estoy súper feliz de poder hacer este video porque, como verán aquí abajito, hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que son las biografías. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos que me interesa resaltar al momento de leer una biografía. Y lo primero es, básicamente, ¿qué es lo que abarca una biografía? En verdad puede entrar prácticamente todos los años de existencia del personaje en cuestión, pero no muchos autores hacen esto, así que probablemente nos encontremos con algunas biografías que presten atención solamente a una etapa de la vida de un personaje específico. Puede ser a su adultez o puede ser a su juventud, depende de qué tanto haya vivido este personaje, pero sí, no necesariamente todas las biografías ocupan toda la vida o todo lo que hizo alrededor de su vida una persona. Algo que llama la atención también y que es muy común encontrar en biografías es que muchos autores creen que necesitan saber hasta el más mínimo detalle de lo que vivió una persona. Y esto puede ser interesante porque estos escritores creen que, conociendo absolutamente todo, la biografía que escriban puede tener éxito. Pero yo considero que esto no es tan relevante porque en verdad importa saber qué hizo o qué estuvo haciendo a las 5 de la tarde en el parque un personaje en cuestión. Yo creo que eso son detalles que pueden obviarse y que sí pueden ser interesantes como datos curiosos, pero no determina por qué una persona logró hacer lo que hizo, y creo que eso es la cuestión más central de una biografía, ¿no? Poder ver cuál es la genialidad detrás del personaje. Y quiero poner aquí un ejemplo que no es tan llevado al extremo, pero refleja un poco lo que quiero decir. De hecho, pueden encontrar en otras biografías cosas más detallosas y quisquillosas, pero lo que voy a poner aquí en cuestión es el libro de Gerald Walter, y que es la biografía de María Antonieta. Y yo les voy a leer un cachito, lo voy a ir poniendo acá también para que ustedes lo puedan leer. Justo esta frase se sitúa durante el bautizo de María Antonieta, y esto es lo que nos dice el autor. Hacia las 7:30 de la tarde, una niñita hizo su entrada en el mundo a la luz de las velas y los candelabros. Inclinado sobre ella, se cantó el Te Deum y se pronunciaron las bendiciones de costumbre. A continuación, el emperador apareció en el Salón de los Espejos y recibió las felicitaciones de la corte. ¿En verdad era necesario saber que el bautizo fue a las 7:30 de la noche o que el emperador fue saludado en la sala de los espejos? Yo creo que no. Bueno, otra cosa que a mí me parece interesante resaltar es que cuando leemos una biografía debemos considerar qué tan objetivo está siendo este libro. Muchas veces varios autores o quienes escriben el libro no necesariamente pueden ser ajenos al personaje en cuestión, pueden ser incluso familiares que deciden escribir una biografía sobre la persona que conocieron. Muchas veces lo que pasa es que estos autores sobrepasan el límite de la objetividad y nos llenan el libro hablando de un personaje fabuloso, íntegro, que fue la mejor persona del mundo, y sin mostrarnos algunos tamices del personaje. De repente pudo haber sido una persona buena, pero políticamente hablando era una desgracia. Entonces tenemos que aprender a identificar eso, porque la idea no es que el personaje en cuestión que estamos leyendo sea adulado, sino poder comprender de manera más integral su pensamiento, sus vivencias y todo ello. Yo voy a poner aquí un ejemplo que es el de Hernando Colón, me parece, que es hijo de Cristóbal Colón y que en verdad se la pasó adulándolo a cada momento en todo su libro. Ahora, ¿qué hay detrás de que un escritor o un autor haya querido pues superar esos límites de la objetividad y escribir un libro totalmente adulando a este personaje en cuestión? Pues diversos factores, como ya lo mencioné. Uno de ellos puede ser que sea familiar directo de esta persona, entonces evidentemente va a haber solamente el lado positivo de esta persona. O puede ser también que el escritor o el autor siente demasiada admiración por un personaje y pues eso lo lleva quizá a no mantener tanto los límites de objetividad. Y en tercer lugar, y creo que esto es algo que yo acabo de ver recientemente, voy a colocar aquí abajito un link de la revista Caretas, en donde un periodista que se llama Luis Holowitz, me parece, lo voy a dejar escrito aquí, mencionaba como un expresidente de aquí de nuestro país, Alejandro Toledo, le pedía que escribiera una biografía sobre él en donde resaltara pues todos los rasgos positivos de su vida política, de su vida académica y todo ello. Obviamente este escritor, este periodista se negó y dijo que esto no era nada ético y que no podía ser posible. Y me pareció interesante porque luego Alejandro Toledo le hace una contraoferta diciéndole:
ofreciéndole más dinero, ofreciéndole, digamos, que tenga un poco más de libertad para escribir su biografía, pero al final nada de esto pasó. Y bueno, revela algo interesante de este escritor periodista que pues tiene al menos algo de integridad. Porque creo que cuando alguien lee una biografía espera ver eso, ¿no? No espera ver algo tan perfecto, porque los seres humanos no somos así, sino básicamente ver a una persona de carne y hueso, que muchas veces la misma historia lo ha terminado convirtiendo en héroe, en superhéroe, en una persona pues casi invencible, pero lo que tiene que hacer una biografía es traerlo a tierra, traerlo o presentarlo como lo que es, como es un humano. Ahora, esto no quiere decir tampoco que un autor o escritor no pueda mostrar su punto de vista dentro de una biografía, lo cual a mí me parece totalmente acertado. De hecho, yo siempre espero leer eso, siempre espero leer comentarios incluso de este mismo autor. Me gusta sentir la voz del autor cuando leo una biografía, no solamente que hable o que me vaya narrando lo que pasa con un personaje, sino sentir su punto de vista. Muchas veces hacer ese tipo de comentarios hace que la obra sea también un poco más interesante. Algo que también hace interesante una biografía es conocer qué tipo de bibliografía está utilizando el escritor o periodista. Y yo tengo un video que lo voy a dejar por aquí de repente para que ustedes puedan ver cómo leer las fuentes históricas primarias o secundarias, y que si no me creen están presentes incluso en las biografías, porque este autor tiene que trabajar con documentación del personaje, con cartas, con todo lo que este personaje produjo para poder pues escribir algo sobre él. Yo tengo aquí un ejemplo que es el de Steve Jobs, y si no me creen, pues este escritor también trabaja con fuentes primarias o secundarias. En este caso sería primarias, me parece. Y sí, ustedes pueden revisar aquí en la última parte, siempre van a encontrar esto, fuentes. Y bueno, lo bonito es que este autor trabaja por capítulos, te pone fuente, qué cosa consultó para el primer capítulo, qué cosa consultó para el segundo capítulo, lo cual lo hace súper interesante, súper divertido. Y sí, si ustedes van a leer una biografía, pues asegúrense de leer bien las fuentes, qué tipo de fuentes están utilizando, si son confiables, si no lo son. Ahora, ¿qué sucede con las autobiografías? Sí, esto es un tema también interesante. De hecho, también tengo un video sobre una autobiografía, bueno, de Chespirito, sin querer queriendo, pero no me detuve mucho a hablar pues de la forma, sino más que nada del contenido. Aquí tenemos que considerar que una autobiografía es la versión de los hechos de una persona, cómo quiere presentarse ante los demás. Y algo interesante a resaltar aquí es que si alguien escribe su autobiografía es porque tiene conciencia de que hay gente que quiere leerla, o de repente que sabe que es una persona conocida, o de repente tiene algo que demostrar ante otras personas. Entonces hay que tomarlo con cuidado. Por ejemplo, hay muchísimos personajes que han escrito sus autobiografías. Voy a dejar aquí, bueno, el ejemplo de Hitler, que es uno de los más conocidos. También el de Winston Churchill es también uno de los más conocidos. Estoy viendo acá mis apuntes, lo siento si estoy así. Pero sí, entonces como lo digo, hay que tener en cuenta por qué esta persona está escribiendo su autobiografía, en qué momento de su vida lo hizo. Usualmente algunos lo hacen al final, ya cuando están un poco más mayores, como es el caso de Churchill, o bueno, en el caso de Hitler lo hizo no tan joven, sino casi a la mitad de su vida. Pero ¿qué es lo que hay detrás de estas autobiografías? ¿Por qué es que hay gente que quiere escribir sobre sí mismos? ¿Qué cosa quieren limpiar? ¿Quieren limpiar algo de su imagen? ¿Quieren aclarar algún punto en cuestión? Y bueno, hay que tener todo esto en consideración, porque es importante para que nosotros sepamos a qué nos estamos enfrentando. No necesariamente tenemos que creer absolutamente todo lo que leemos en un libro, en una biografía, no. Lo interesante o lo más bonito de poder leer una biografía es poder contrastar todo lo que sabemos con esto, ¿no? Con la versión de los hechos de este personaje. Y creo que en el caso de las autobiografías es mucho más interesante porque se dice mucho de un personaje en cuestión, pero escucharlo de su voz y poder decir o poder contrastar, como lo digo, estas mismas fuentes es súper muy interesante. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden que subo video los jueves o domingos, aún no sé qué día voy a subirlo, y me pueden seguir también aquí en mis redes sociales si quieren. Bueno, me despido y chao.